los negocios y la agroindustria, con esta que nos gusta introducir como presentación magistral, la tercera ya que tenemos el honor de recibir a New Frontier Data, una de las empresas, la empresa de mayor tamaño en data gathering, aglomeración de datos y análisis de datos que tienen que ver con... No solo tamaño, importancia. Importancia, exactamente, en análisis de datos relacionados con la industria del cannabis. Y para el día de hoy tenemos el gusto y el honor de presentar y tener con nosotros a Esteban Rossi, analista de datos de New Frontier Data, con sede en o para Latinoamérica, concretamente en Colombia, y también, por supuesto, a Ionio. Ionio, ya nos acompañaste en la sesión de ayer. Bienvenido, director para Latinoamérica de New Frontier Data. Bienvenidos ambos, es un honor tenerlos por ustedes. Les cedo el micrófono y la pantalla. Es su casa. Gracias, Ricardo. Muchísimas gracias, Ricardo. Muchas gracias, Felipe. Confirmo entonces que ahí me oyen bien y me ven bien. Confirmo que los participantes tienen acceso al chat y eso. Estamos entonces muy bien, ¿cierto? Cierto. Perfecto. Entonces, nosotros teníamos planeada la charla entre inglés y español. Entonces, si ustedes están de acuerdo y me permiten, hacemos una combinación así como de Spanglish con textos en inglés, explicaciones en español y vamos aclarando ciertas cosas en inglés y en español. ¿Les parece? Perfecto. Adelante. Magnífico. Entonces, empezamos con unos agradecimientos al equipo organizador, a nuestros huéspedes, anfitriones, no huéspedes, Ricardo, Felipe y todo su equipo, muchísimas gracias por la invitación. En segundo lugar, quisiéramos agradecer si quieres, a la Asociación de Productores de Cannabis Azocanacol, una asociación con la que yo colaboro y que muy generosamente me ha compartido información y me ha invitado a participar en varios foros de diálogo con el gobierno colombiano, donde he aprendido mucho de la evolución de la industria del cannabis. Y también quisiera agradecer a la firma 613 Partners, que es una consultora de cannabis originalmente española, pero ya con presencia global, con la que colaboro también en varios temas. Y en tercer lugar, agradecer a un gran número de entusiastas y empresarios del cannabis que han, digamos que, reconocido las propiedades de la industria mucho antes que los legisladores y que han impulsado cambios importantes en muchos países y más recientemente en México, de lo que hablaremos en un momento. Y por último, agradezco al equipo de New Frontier, a todos los analistas, al equipo de mercadeo, a Josh, a Belinda, a Casey y a todos los demás que nos apoyan y que han generado y construido una base de datos muy robusta con la que hoy trabajamos. Entonces, esta es la agenda, estos son los temas del día. Primero, una breve introducción sobre las diferencias y la terminología del cannabis versus el cáñamo, cannabis versus hemp. En segundo lugar, un panorama de cómo ha cambiado la regulación en Latinoamérica y de los avances que hemos tenido en los últimos años que han sido pues, cada vez más rápidos y cada vez más interesantes. En tercer lugar, vamos a discutir los avances y los desafíos que enfrenta la industria del cáñamo industrial, en particular en Latinoamérica, y nos enfocamos en el cáñamo porque vimos que con esta gran agenda que tienen ustedes, o que construyeron ustedes, y con este tan interesante panel de conferencistas, pues nos íbamos a enfocar en eso, de acuerdo con el tema de hoy, que son los agronegocios de cannabis. En cuarto lugar, vamos a conversar brevemente, Ionio va a explicar eso con gran detalle y con las cifras de New Frontier, qué es lo que hemos aprendido en los otros mercados en los que operamos, principalmente Europa y Estados Unidos, que tienen ya una industria del cáñamo un poquito más adelantada. Y por último, quisiéramos presentarles unas perspectivas, unos como quizás un poquito como opiniones o nuestra visión del potencial que tiene México para esta industria. Entonces, el cannabis es una planta que, como seguramente ya han venido oyendo en los últimos días,
tiene un gran número de usos y una gran diversidad genética y, como dicen los agrónomos, fenotípica. Entonces, si quieres, entonces tenemos dos grandes tipos morfológicos de cannabis. Si me permiten una explicación un poco reduccionista y breve, pero tenemos un cannabis que comúnmente se asocia con el uso medicinal y que se cultiva para la producción de cannabinoides, de compuestos químicos con propiedades biológicas muy interesantes. Este es el que aparece aquí en la parte superior. Los cannabinoides de mayor interés, los cannabinoides de los que más información tenemos son el CBD y el THC. Y generalmente este tipo de producción de cannabis se lleva a cabo bajo una escala pequeña y con tecnologías de cultivo sofisticadas. Me refiero a un sistema de riego generalmente automatizado o semiautomatizado, y me refiero a un complemento lumínico para completar las hojas de sol y sincronizar la producción. Y en segundo lugar, tenemos el cultivo del cáñamo. El cultivo del cáñamo es, generalmente se hace para la obtención de grano o semilla, para la obtención de fibra y recientemente también para la obtención de flor de CBD. El cultivo de cáñamo es un cultivo agronómico que se siembra a gran escala en áreas grandes, con frecuencia a libre exposición y con un uso de tecnología, digamos que un poco menor. Aunque el cultivo de cáñamo industrial requiere, por supuesto, toda la maquinaria que se utiliza en la agricultura industrial. ¿Sí? Entonces, esa aclaración, simplemente para señalar que hoy nos vamos a enfocar en las aplicaciones del cáñamo o hemp y vamos a orientar nuestros análisis hacia ese segmento de la industria. Como quizás algunos ya conocen, la fibra de cáñamo tiene grandes propiedades de interés industrial. Algunas de estas propiedades se conocen desde hace siglos, pero digamos que se olvidaron o se abandonaron un poco porque la regulación desde hace muchas décadas prohibió el cultivo del cannabis en una buena parte del mundo. Sin embargo, sabemos y contamos ya con productos y avances muy interesantes que muestran que el cáñamo se puede usar efectivamente para la producción de alimentos, suplementos dietarios, productos de belleza, cosméticos, wellness, cosméticos, textiles de muy alta calidad en algunos casos, algunos otros alimentos, digamos algunas otras aplicaciones industriales, y se puede utilizar también para la producción de cannabidiol o CBD, tanto para consumo humano como para usos externos o cosméticos. Entonces, el potencial, digamos que el cultivo del hemp tiene un potencial en muchos nichos de mercado muy diferentes, que lo hace muy interesante, pero al mismo tiempo lo convierte casi que en un universo en sí mismo. Dale, eso. Este es como un panorama general, una introducción de, bueno, qué es el cáñamo, cómo es el cáñamo, digamos, diferente del cannabis medicinal. Y empezamos por ahí para que tuviéramos un contexto muy bien definido. Ahora vamos a hablar de la regulación, que es la segunda parte. Siempre que me dan oportunidad de participar en un evento de este tipo, o siempre que converso de esto con legisladores, empiezo por aquí. Lo que hizo Uruguay en 2014 fue histórico y digamos que las implicaciones de eso las seguiremos viendo por muchos años hacia el futuro, pero es muy importante para todos los entusiastas de la industria del cannabis o del cáñamo recordar, insistir y comunicar que debemos construir políticas orientadas a minimizar los riesgos y reducir los daños del uso del cannabis. Si, como hizo el gobierno mexicano recientemente, orientamos los esfuerzos regulatorios en esa dirección, estaremos muy bien posicionados para seguir avanzando. Entonces, esto es simplemente como una felicitación, un saludo, una forma pública de agradecer y de celebrar los avances de Uruguay que nos trajeron acá hasta el día de hoy. Si quieres, siguiente. Gracias a esa iniciativa que empezó Uruguay en el 2014, aparecieron
o se generó un interés enorme, tanto del público como de los gobiernos, en empezar a regular la industria del cannabis. Ese interés se ha traducido cada vez más completos, cada vez más eficaces y cada vez más rápidos. Aquí señalo algunos de los más importantes para nuestra industria del cáñamo. No los señalo todos, digamos, estoy dejando por fuera algunas iniciativas en Perú y en Argentina, por ejemplo, pero porque me estoy enfocando en el cáñamo únicamente. Entonces, en Colombia tenemos el decreto 613 que aparece en 2017 y regula la industria colombiana del cannabis con, digamos, de una forma bastante completa. Luego, en 2018, Estados Unidos publica su proyecto de ley agrícola, el Farm Bill, aclarando también digamos que con un nivel de detalle bastante bueno las reglas para el cultivo de hemp en Estados Unidos. Luego, hacia mitad de año, en 2018, Canadá publica el Cannabis Act, que legaliza el uso del cannabis a nivel federal, siguiendo a Uruguay, y Canadá se convierte en el segundo país que tiene un régimen de regulación para cannabis completo en el mundo. Luego, en 2019, Paraguay publica una serie de decretos regulando el cultivo del cáñamo y el gobierno establece un programa de incentivos para facilitar el cultivo del cáñamo entre pequeños agricultores. Ya les voy a mostrar más adelante unas fotos de los cultivos en Paraguay. Y el año pasado, Ecuador decide regular únicamente el cultivo del cáñamo con un acuerdo ministerial a cargo del Ministerio de Agricultura y Ganadería, una regulación muy cortica, muy bien hecha y muy eficiente, que busca posicionar a Ecuador como un exportador de productos agroindustriales a base de caña. Y finalmente, como quizás ya mencionaron en algunas sesiones anteriores, México da pues este gran golpe de opinión, como decimos en Colombia, y publica un reglamento medicinal y avanza hacia la aprobación del uso adulto. Entonces tenemos pues un marco regulatorio muy dinámico que está avanzando muy rápido y que probablemente se va a consolidar en quizás 1 o 2 años. Listo. Entonces, como eje complementario a los avances regulatorios que les acabo de mencionar, tenemos unas macro tendencias socioeconómicas y tecnológicas que son, digamos que procesos globales a escalas temporales largas. Digamos, estos son procesos que tardan varias décadas y que probablemente favorecen y benefician el desarrollo de la industria del cannabis. Estas macro tendencias son pues muy robustas. Si hay alguna diapositiva de esta charla que yo creo que no va a cambiar en los próximos 5 años, es esta. Entonces se las señalo muy rápidamente para que las tengamos presentes. Estas afectan, bueno, no solo a la industria del cannabis, sino pues muchos negocios y procesos en todo el mundo. Entonces estamos viendo en Latinoamérica una transición demográfica. Cada vez vivimos más tiempo, cada vez tenemos hijos más tarde y cada vez tenemos una población un poco mayor. Estamos viendo un creciente interés en la nutrición, la salud y eso que llaman en Estados Unidos el segmento del wellness. Cada vez las personas son más conscientes de la importancia de regular el consumo de azúcar refinado, de harina refinada, de alimento procesado, y cada vez hay una mayor apropiación de la salud. Tenemos adicionalmente, quizás en toda Latinoamérica, sino en todos los países occidentales, un creciente consenso e interés en cambiar la política de drogas, ¿sí? En eliminar los enfoques punitivos y, digamos, policivos y abordarlo como un problema de salud pública. Y de eso, como les digo, tenemos un gran consenso. Y finalmente, pues los avances tecnológicos hacen que los costos de la comunicación y el procesamiento de información sean cada vez menores. Hace un par de años, pensar en una conferencia como esta, vía Zoom, conectando 111 participantes en varios países, habría sido impensable. Entonces, todo esto favorece el desarrollo de productos y el crecimiento de la industria del cannabis en el mediano plazo. Ahora paso, no sé si vamos bien de tiempo, siento que sí. Me preocupa un poco que a veces tiendo a hablar muy rápido y se me acaba el tiempo, pero creo que tenemos material suficiente para conversar y podemos dejar unos minutos al final para
hacer una sesión de preguntas. Entonces paso a la sección de los avances, de los logros que ha tenido la industria, la joven industria del cáñamo en Latinoamérica. Entonces, primero tenemos ya un marco regulatorio que permite o regula la importación y exportación de semillas, define unas reglas del juego para probar, hacer evaluaciones agronómicas, hacer pruebas técnicas y caracterizar diferentes genéticas de cáñamo que están disponibles en diferentes países. Y tenemos un creciente interés de universidades, de algunos grupos y de algunas empresas en hacer investigación y fitomejoramiento y desarrollo para estandarizar, identificar las mejores variedades y mejorar los procesos de cultivo. Entonces, estos son unos avances generales. Todavía los procesos de importación y exportación de semillas siguen siendo complejos, pero ya por lo menos tenemos unos marcos de referencia y unos precedentes que permiten hacer negocios entre países y que facilitan los procesos. En segundo lugar, tenemos ya producción comercial de cáñamo en Uruguay y en Paraguay, a gran escala, con, digamos que gran potencial comercial. Y tenemos varios proyectos piloto de cultivo de cáñamo que están iniciando en Colombia y en Ecuador. Adicionalmente, el sector de los agronegocios, de la agricultura industrial, del cultivo del maíz, de la soya, de la palma, de la caña de azúcar, este segmento, este tipo de empresas y de industrias están muy interesadas en el cáñamo como cultivo industrial para complementar y enriquecer su portafolio de negocios y para aprovechar la infraestructura, los terrenos y la experiencia en este sector, como les decía, profundamente agroindustrial. Ese es un pequeño resumen de los avances que llevamos. Adicionalmente, Latinoamérica presenta unas ventajas competitivas, tiene unas fortalezas que son escasas en otras partes del mundo. Primero tenemos tierra agrícola de buena calidad a precios muy, muy accesibles en comparación con los países del norte. Tenemos una mano de obra que todavía es barata, lo cual también es una ventaja para este tipo de negocios que son muy demandantes en mano de obra al principio. Y como les decía, hay un creciente acceso a capital, tanto desde los mercados financieros como de capital de riesgo y como de el sector agroindustrial. Y este sector agroindustrial ya tiene experiencia exportando productos alimenticios a los mercados más grandes, entonces esos canales comerciales ya están abiertos. Y como les decía hace un par de minutos, tenemos un marco regulatorio que es no completamente detallado y no funciona tan rápido como quisieran las empresas, pero que es amigable con la industria del cannabis. Y por último, luego de la emergencia y este año tan difícil que pasamos en 2020 por el coronavirus, los gobiernos tienen un interés muy especial en facilitar, fortalecer, promover la creación de nuevos negocios que generen oportunidades para las poblaciones del campo que están un poco golpeadas por la crisis económica y por el coronavirus. Entonces, estas ventajas estratégicas son muy importantes para Latinoamérica. Como les comentaba, en Paraguay ya tenemos ejemplos de cultivos industriales de hemp para la producción de flor de CBD. Estas fotos me las compartió un amigo de esta firma que les comentaba, de 613 Partners. Otoniel, muchísimas gracias si estás viendo. Esta es una granja que estableció Otoniel y que ya tiene creo que un poco más de 6 hectáreas en producción de cáñamo en Paraguay. Y Paraguay alcanza, por su ubicación geográfica, alcanza a 13 o 13 y media horas de sol, entonces encaja perfecto, bueno, perfecto no, encaja muy bien con el ciclo, con el fotoperiodo del cultivo del cáñamo, entonces pues tenemos unas condiciones favorables para este tipo de cultivos. Entonces de nuevo, muchísimas gracias a Otoniel por los insights que me compartió y por enviarnos estas fotos que son de apenas hace un par de semanas en Paraguay. Ahora, luego de 10 minutos de
muy buenas noticias y de señalar pues, los avances que hemos tenido para ser completamente objetivos y seguir con el espíritu de New Frontier Data, de compartir únicamente información verificada, confiable y, de nuevo, sin ningún sesgo cultural ni ideológico, pasamos a compartir las malas noticias o los challenges para esta industria del cáñamo que está empezando. Primero, tenemos que hacer muchísimo más fitomejoramiento, como llaman en inglés, breeding, para desarrollar o terminar de afinar los detalles agronómicos de algunas variedades. Como vienen diciendo los cultivadores de cannabis desde hace décadas, el cannabis no resiste la humedad y el cannabis requiere unas horas de sol cuando está cultivado a libre exposición para desarrollarse satisfactoriamente. Requiere a veces un poquito más de 12, 13, 14 horas de sol. Entonces, cuando cultivamos cannabis en la zona tropical, con régimen de 12 horas de sol y con estos climas que tenemos, por ejemplo, en Colombia, Ecuador, bueno, todos los países de Sudamérica, principalmente en la zona tropical, pues la humedad es un problema, ¿sí? Entonces, a medida que vamos expandiendo y vamos probando diferentes genéticas y cruzándolas entre sí, debemos encontrar, ojalá en el transcurso de un par de años, unas variedades que generen producción, niveles de producción interesantes desde el punto de vista económico, pero que sean medianamente resistentes a la humedad y que se acomoden al régimen de horas de sol, al fotoperiodo, dependiendo del país. Los países, digamos, un poco más del cono sur, Uruguay y Paraguay, tienen alguna ventaja en este sentido, y la zona del norte de México también tiene alguna ventaja en este sentido porque tiene un poquitico más de luz de lo que tenemos aquí en el centro, en la zona tropical. Entonces, este es un gran desafío, en esto tenemos que trabajar. Digamos, se requiere la colaboración entre las asociaciones, el Estado y la gran industria, porque los procesos de cultivo y fitomejoramiento son difíciles y requieren tiempo, y ese tiempo es difícil de obviar. Entonces, señalo esto y lo subrayo. El tema de breeding, genetics y research es muy, muy importante para la consolidación de la industria del cáñamo. En tercer lugar, debemos seguir avanzando en el desarrollo y formalización de los procesos para proteger la propiedad intelectual y la propiedad genética. Este tema es supremamente interesante y a veces quizás controversial, porque tenemos que proteger las genéticas ancestrales, los derechos de las comunidades campesinas e indígenas y al mismo tiempo los esfuerzos comerciales de la gran industria. Y balancear estos intereses pues es un desafío. Entonces, esto requiere trabajo y comunicación y mucha participación en este tipo de eventos para que se aclaren las dudas y se definan intereses comunes que permitan crear y fortalecer una industria a nivel nacional. Y por último, y muy en línea con lo que acabo de mencionar sobre la propiedad intelectual, es fundamental que los gobiernos desarrollen programas de fomento de largo plazo que faciliten estas investigaciones, porque la empresa privada, ni la empresa privada ni los pequeños productores tienen la capacidad para establecer programas de investigación de largo alcance. Sus necesidades financieras y de caja simplemente no permiten hacer un programa de investigación, digamos, a 5 años. Y en muchos casos esto es lo que se requiere. Entonces, estos son los desafíos. Si quieres, pasemos a la siguiente. Listo. Ahora, le voy a dar la palabra a mi colega y amigo Ionio, que está en Barcelona. Él les va a contar lo que New Frontier ha logrado recopilar y resumir de la industria del cáñamo en Europa Oriental, donde digamos que es un poquito más, que tiene un poquito más de experiencia en esta industria, y en Norteamérica, en Estados Unidos y en Canadá. Entonces, muchísimas gracias, Ricardo. Sigo acá pendiente para la sección de preguntas. Aquí estoy siguiendo los comentarios en el chat. Muchísimas gracias a todos. My apologies to the English speakers.
because I ended up taking the easier route and defaulting to Spanish. But if you have any questions in English, I'll be more than happy to address them towards the end. Many thanks, Ionio. Right. Thank you, Esteban. Gracias, Esteban. Bienvenido, Onion. Adelante, por favor. Thank you. Muchas gracias, and thank you, everyone. Thank you, Ricardo and Roberto, for the amazing job that you guys doing and the amazing summit that you guys put together. I will try to do this in English to be a little bit fair, so we can try to do both ways. And thank you, Esteban, for the amazing job you did, actually. What I'm going to talk about more is about more international markets, the hemp industry in Europe and North America, right, which we have a lot of data on those markets. I'm going to start off on the next slide. We're talking about CBD, right? CBD is obviously we all know it's an amazing industry and has been growing exponentially all over the world. But at least for us to have a little understanding of what's going on in the US right now, the retail CBD spending, it's about $3.8 billion in 2020. And it's estimated to be about almost double that by 2025, 6.3 billion. With a 5-year compound annual growth rate of 12.16 annually. And this shows a lot of how much the market will eventually grow. So there's a lot of room for companies that want to get involved in the market. It shows, the number shows that there's going to be a lot of growth in the next 5 years. We also see in North America that 51% of Americans have friends and family who consume CBD. This is an amazing number. That's half of the people in America understand what CBD is and have friends and family that have consumed it. That's a huge number to understand how big this market is. On the next slide. So in the next slide here, we're going to really talk about, we're going to try to divide the hemp with flower for the CBD, fiber and seed. On the section for the flower and the CBD, we see that obviously the CBD has become a mainstream product. 9 in 10 Americans have heard of CBD. 3 in 5 believe CBD has valid medical use. And 40% of consumers of CBD at least have used CBD at least once a week. This gives a good perspective of what is the usage rate for the CBD market in the United States. We also see on the hemp acreage cultivation, we see that the majority, 92% of the hemp cultivation in the United States is really towards the CBD market. While you have only 3%, which is fiber, and 5%, which is directed to grain. This gives us a good picture of what is going on in the United States as far as what's really people cultivating and the industry, how much is growing. On the next slide. This is a really good slide that I like because this gives me now we're going to talk more about fiber. On the fiber, we see hemp fiber applications that have the most potential in the next 5 years, right? We see here that the construction materials is one of the top things that we believe that are going to be a big part of the next 5 years. We all know that hempcrete is one of the, great, is very, very environmental friendly. We know that cement is one of the biggest emitters of CO2. I believe it's 1 kilo of CO2 per 1 kilo of cement that is produced each year. So we understand that it's going to have a huge impact now that we see the Biden administration really having a say on this fight against global warming. How also the investment that they put in together in this plan that they're putting together will have a huge impact on that. And by the way, also hempcrete is also very cost effective, very fire resistant, and is also a great insulator. The second aspect here that I see is very interesting is the automotive section. The automotive section has also we've seen a lot of interest of the automotive sector, industry companies getting involved with hemp. More and more people are trying to really implement that into the cars because it makes hemp is really helping them produce cars that are more efficient, lighter, stronger because it's much stronger,
and helping them really achieve that as far as for production cost. We've seen now, I don't know if you've seen a lot of companies, BMW is involved, Volkswagen, Audi, Toyota, and Porsche. I think one of the companies, I don't know if you're a car fan, the BMW i3 was reported to be 800 pounds less, right, than its other in the same series. And that was due because we love the hemp, right? So we see a lot of movement going on in that industry as well. And I believe in Mexico, you also have two plants that are in Mexico for BMW. So I think it's going to be something really to look forward to. Again, because of this this environmental approach, also this is going to be a good factor to really consider in the automotive sector. The bioplastic, also, I believe we all know how much the impact plastic has in the oceans. It can take many years to really, decade or to decay. And we believe that obviously that's going to have a huge impact. Everything that's related with the environment will have a really huge impact for the next 5 years. Here then we see also the textiles and the paper and others applications that will also be prominent following the next couple of years. Next one. Here's an interesting graphic that I want to show, because here shows what the US fiber production volume is right now in the United States. The United States is really mostly focused on cotton, polyester, and nylon. Hemp is still on the fourth place. It's not as much as production. The United States is really more focused on cotton. They have a lead as far as being doing this for a longer time, and people are already used to that specific fiber. But we see that the growth, what's interesting here is to see the one next to it, what it actually says that the hemp yield per acres, right? So even though there's more production of cotton, if we do it by the fiber yield per acre, we see the hemp produces much more than cotton. 2.5 tons versus almost 0.5 tons per acre in cotton. So that is really something to understand. As well, also another important fact here that I see is that the fiber processing capacity. We see that Canada has a much better grasp on things. They have a bigger lead on the United States. And also on the processing capacity is really interesting to understand as people start to cultivate in the United States, well, in Mexico, they're going to have to understand that the processing facilities have to grow at the same time than the cultivation. The United States had a couple of issues with that, as far as because of logistics and transportation costs. We've seen that people used to grow nearby processing facilities, and the reason is because once it gets too far away from it, the transportation cost doesn't pay for the whole production cost. So that's something that really to consider of. Once you grow that the whole cultivation in hemp, you have to understand that you have to also grow the processing facility as well. And usually people will be around the sectors. The people that are farthest away will be probably more affected by it. Here I want to mention about the US fiber imports. I think the hemp fiber currently used in North America manufacture comes almost exclusively from Europe and China. Since 2000, the US imported roughly 53 million pounds of hemp and fiber. We see here that in 2018, thanks to the US Farm Bill, we've seen a lot more cultivation happening in 2018. And because of this overproduction and perhaps even the COVID situation and the problem with the facilities for processing, really level up the ground. But the interesting fact here is that I think that Mexico is very well positioned now to compete against these Europeans and China because of this location. You guys are really next door, and it will help really understand reducing cost. And I think you will become a really good competitor for those industries as well. In summary, hemp fiber, in summary, significant potential for construction materials.
Interesting advances in the Eastern Europe. We have industrial supply chain is young, and China remains the largest producer at the moment. The hemp market could benefit from the environmental and climate efforts from the Biden administration. So we're going to see a lot of new developments into this whole approach from the Biden administration to really put money into it and see new ways of creating products that can be very friendly to the environment. As far as grain goes, hemp processed seeds, the US is the largest consumer of hemp seeds. We see here the numbers that in 2020, the retail sales for hemp seeds was $67 million. And we estimate by 2025 to be 144 million. So almost more than double what we expect what we're having today, with a 5-year compound annual growth rate of 16%. So we see here, if we break it down, we'll see that the hemp seed is probably about 80% of the whole retail sales, with 57 million. Hemp oil will represent about roughly a 5 to 10%, and also seed cake products. On the European front, European cultivation, I just wanted to show you guys pretty much what's going on in Europe. And we see here the biggest hemp country cultivators by acres, by hectares in Europe are currently France, Italy, and Netherlands. They represent 50% of everything that was planted in Europe. And we saw a big increase, about 80% in Poland, of hemp cultivation are really getting involved. I think the European market has a longer history of hemp and understand the plant. They have also many restrictions. Obviously, you have to be part of the 72 strains that are allowed and permitted, and they also have restrictions on THC levels, much smaller, actually much higher restrictions than perhaps in Latin America or the US. Next slide. So as a closing remarks about Mexico, I think that we wanted to put next slide. The advantages that we see, obviously in Mexico, is the land, the climate, the labor cost, and the capital. We all know that those are really good advantages for Mexico you have the capacity to have it all, right? Also, the second point is a large grain and fiber market at its doorsteps. Obviously, we have the largest, one of the biggest consumer markets next door, which is an advantage that a lot of countries will envy. Having access to that it reduces the cost, and it brings a competitor advantage for Mexico to participate in this market. And Mexico ingenuity, and that's really because obviously we know that Mexican people are really hard worker, very intelligent, very business savvy, and that was really going to help really this industry move forward for Mexico. And as far as challenges, well, I think the main points are the developing and functional regulatory framework. We still have to see what the regulatory framework will come out to be. We have to be very careful how would that restrict the market, and the setting boundaries between the gray and the new market. Yeah, I think we all know that, that's something really to consider. It's how is the gray market going to be involved with the regulatory market? There's always something in the middle, and we have to be careful of that. And the last thing is, again, Mexican ingenuity. And I think that's the double-edged sword, because as you are a great reputation for being amazing, hard workers, and very intelligent, savvy, there's also that factor that we are going to see, a lot of, try to do it here and make it, sell it here and do something here and there. So we're going to see really a gray area also in that sector. So I think those are the factors to consider. Here's just in case, just to finish up, if you have any comments or would like to reach us out, please feel free to go to newfrontierdata.com/Latam. And on the next slide, I will invite everyone to join us on our blog and newsletter that was written by Esteban Rossi. We really welcome anyone to join and to sign up for free, and you can get all the news of latest news
in Latin America, also US and Europe at New Frontier Data /LATAM or the link below. Pues qué increíble sesión, cuánta información tan relevante. La verdad es que nosotros, vamos a decir tal cual. Podemos decir abiertamente, estos son los datos que no encuentras en del cáñamo industrial, porque hay marihuana desde el punto de vista de THC, de CBD, de consumo, están allá afuera, pero concentrada en un solo lugar respecto de números, comparaciones, mercados, manufactura, producción. Esteban, Ionio, estos datos son pepitas de oro verde, como le llamamos nosotros, y tenemos tiempo para 3 minutos para una pregunta, 2 preguntas. Logic tiene una pregunta, Esteban, Ionio. Cuando hablamos del cáñamo industrial, está muy vinculado al CBD, ustedes lo tocaron, y hablaron del mercado de CBD. Número estadounidenses, consume o ha consumido CBD y lo conoce, pero si deslindamos el CBD del cáñamo como tal, de las fibras, no sé si tienen el número del mercado o de los mercados más grandes en cuanto a consumidores de las fibras de cáñamo. ¿Te refieres al CBD o a la fibra? Perdón. A la fibra, exactamente. Al CBD no, sino a la fibra como tal. Si alguien, por ejemplo, México, que decimos que tiene vocación agrícola y el cáñamo definitivamente va a ser uno de esos cultivos, pensando en las fibras, ¿a quién tendría que voltear a ver en México si tuviera que voltear a ver al exterior para poder enviar este tipo de materiales, fibras en general, toda la fibra del cáñamo? ¿Quieres responder, Esteban, o quieres que lo haga yo? ¿Cómo te si quieres yo hago una introducción y digo la parte fácil y te dejo a ti la parte difícil para que pases el número si quieres. Para calcular el tamaño del mercado, y con Ionio tenemos esta conversación más o menos cada 15 días cuando sacamos los estimados de diferentes segmentos, pero para calcular el tamaño de un mercado es importante saber cuáles van a ser los canales de distribución y con qué tipo de productos que ya existen va a entrar a competir un nuevo producto o va a entrar a complementar un mercado y hacer como un nicho aparte en un mercado, digamos, más diferenciado. Entonces, el cáñamo tiene el potencial, y subrayo la palabra potencial, de reemplazar un montón de fibras sintéticas como el algodón o el poliéster que se usan en diversos procesos industriales. Y tiene unas propiedades físicas muy interesantes que, digamos, que llaman mucho la atención de los ingenieros que hacen este tipo de análisis para el desarrollo de productos. Pero qué tan rápido puedan esas nuevas fibras entrar a reemplazar fibras que ya existen en mercados maduros. Para poner un ejemplo concreto, para reemplazar fibras de algodón o de nylon que se usan en la industria textil, que vi un par de comentarios sobre eso en el chat. Eso dependerá de cómo evolucione la industria en su conjunto, de la demanda que haya y de qué tan rápido madure la cadena de suministro. Como pusimos ahí en el texto, the supply chain for hemp fiber sigue siendo muy joven. Entonces, hay muchas industrias, y con frecuencia nos pasa, que nos escriben y nos dicen, bueno, yo participo en este segmento de la industria textil y yo hago sandalias de diseñador. Y quisiera saber cuánto vale la fibra, cuáles son los proveedores y qué volumen me podrían garantizar para dentro de 6 meses. Y como la industria es tan joven y apenas está empezando, apenas hay algunas empresas cultivando y estandarizando los procesos. Entonces, para cerrar y darle la palabra a Ionio, este cuento quizás un poquito largo, va a esa que para estimar el tamaño de ese mercado del cáñamo, tenemos que definir cuál es la fibra industrial que queremos reemplazar en qué sector. Ionio tenía unos ejemplos o presentó unos ejemplos sobre el sector automotriz. Y para cada uno de esos sectores estimamos la demanda que existe y calculamos que si el cáñamo entrara a reemplazar el 10 o el 15% de esa demanda en el transcurso de un año,
tendríamos ahí una estimación del volumen, de la cantidad de fibra a usar y del valor de ese producto. Esa sería la forma como nosotros quizás abordaríamos la estimación de ese tamaño de mercado. Y ya por último, en la actualidad el principal productor y consumidor de cáñamo en el mundo es China. Canadá y el Pacífico estadounidense también tienen algunas plantaciones y algunos avances, pero en volumen el más grande productor y consumidor continúa siendo China. Sí, yo estoy de acuerdo con Esteban, todo lo que acaba de comentar. Honestamente, para entender esto, obviamente la parte, no hay, el volumen de mercado del CBD comparado con lo que es la fibra es muchísimo más grande, ¿no? No hay, todavía esa parte del mercado todavía se está desarrollando. Yo creo que basado en las importaciones hemos visto que las semillas también juegan un gran factor. Me hubiese gustado realmente tener exactamente los números para darte, pero nosotros hemos puesto un plan más o menos general, para un pie, para ver exactamente el porcentaje de fibra contra CBD y contra semilla, ¿no? Para eso creo que en el próximo reporte lo vamos a publicar. Pero yo creo que las importaciones realmente nos dicen mucho de lo que está pasando en los Estados Unidos. Yo me enfocaría mucho más en esa industria americana, en entender el tamaño que las importaciones en este momento que están pasando. Ese número para nosotros nos dice bastante de cómo se está moviendo la industria. Obviamente, a medida que haya más y más cultivadores y que puedan proveer su propio mercado a la gente en Estados Unidos, yo creo que va a disminuir ese número, ¿no? Pero también tenemos que entender el concepto que hay todavía un margen bastante grande por poder participar en esa industria, y como para decirte los números exactos no lo tendría, pero más o menos me basaría mucho quizás en la gráfica que puse sobre las importaciones y cómo el crecimiento de eso va avanzando. Aunque también vimos que en los últimos años ha bajado, pero también vimos que también la cultivación también ha bajado, creo que un 9% también, debido a muchos factores. Pero creo que esa sería la forma realmente para entender y responder a esa pregunta. Pues no tenemos nada más que agradecerles. De verdad ha sido un verdadero honor tenerlos en el Summit. Lo hemos dicho y lo repetimos, somos verdaderos fans de lo que hacen. Nos están guiando paso a paso en esta industria, nos dan luz, la claridad y la esperanza necesaria, porque los datos son todo, ¿no? Sí. Gracias por tan brillante exposición, gracias también a todo su equipo por haber formado parte de este Summit durante estos 3 días. Estamos muy orgullosos y muy contentos de haberlos tenido aquí. Y bueno, pues gracias a todos los que forman parte de New Frontier Data, y los seguiremos siguiendo. Perdón por la redundancia, pero sí, así es como es. Por favor, a todos los que están aquí, de verdad vale la pena que sigan cada uno de estos grandes reportes que hacen, par de gigantes que están representando tan honrosamente Latinoamérica. Gracias, Ionio, gracias, Esteban, por estar aquí. Y bueno, pues... Sí, muchas gracias a Yada también por habernos muchísimas gracias. permitido gozar de toda la presencia de New Frontier a lo largo de estas 3 sesiones. Por favor, extiéndale nuestros más grandes agradecimientos. Y pues nos queda más que seguirlos y estar pendientes de ustedes. Por favor, si piensan hacer algo, no lo hagan sin antes consultar los datos de New Frontier. Muchas gracias. Muchas gracias a ustedes. A todo el mundo del evento. Los felicito por un tremendo trabajo que han hecho ustedes. Y el evento, también lo felicito a todo el mundo. La participación del evento ha sido algo muy impresionante y con mucho gusto nos encanta facilitar la data y trabajar con ustedes. Son muy profesionales, y un abrazo grande para toda la gente en México también. Y creo que se ve como un futuro muy, muy positivo para México, y espero que tengamos muchas más charlas como esta. Claro que sí, les daremos chamba. Muchas gracias a todos. Felicidades. Gracias. Hello.